Bueno, hoy día vamos a terminar de ver finalmente, ¿cierto? En una clase bien escueta de la conformación, ¿cierto? Del tubo de rayos, la parte que nos faltó ver, ¿cierto? En la sesión anterior, para que quede, ¿cierto? Bien redondito el concepto del tubo de rayos X, ¿ya? Nuestra herramienta de trabajo, ¿cierto? Al menos en esta parte, en esta especialidad en particular, ¿ya? Y obviamente la relación que tienen estos dos elementos principales, ¿cierto? Cátodo y ánodo para formar finalmente, ¿cierto?, el haz de radiación, el cual nosotros, ¿cierto?, vamos a ocupar para cada una de las técnicas que nosotros requiramos al momento de tomar algún tipo de examen radiológico, ¿ya? Como les mencionaba, ¿cierto?, ahí van las clases que estamos realizando, ya vamos a terminar la parte de equipamiento y luego vamos a hacer la guía de actividades. Ya después de esto vamos a pasar netamente a características más específicas de la tensión en radiología, ¿ya? Este era una, por decirlo así, introducción bien breve, rápida, de algunos conceptos que son relevantes, ¿cierto?, a la hora del examen de grado, que se preguntan harto, se preguntan bastante, para que lo fueran recordando poco a poco. Y esto es lo que se va a ver un poco también, ¿cierto?, en la guía de actividades, ¿ya? Luego de eso vamos a ver netamente algunos casos clínicos y principalmente algunas cosas que quizás no se vieron el año anterior en tercero, ¿ya? Por ejemplo, la atención de pacientes de urgencia, la atención de paciente pediátrico, de paciente adulto mayor, que finalmente en algunos lugares, ¿cierto?, se consideran como, se tratan de manera aparte, ¿ya? A diferencia, ¿cierto?, acá, por ejemplo, que la escuela, por decirlo así, de la Universidad de Concepción en radiología, es básicamente separar el trabajo, ¿cierto?, por área anatómica, ¿ya? Como ustedes bien vieron, ¿cierto?, el año anterior, en este caso, ¿cierto?, todo lo que es cuerpo en el primer semestre y luego cabeza y cara en el segundo, pero en algunos lugares también lo hacen de esta forma, ¿ya? Presentarlo como por segmentos, por decirlo así, asociados a la edad del paciente o a condiciones del paciente, ¿ya? No es lo mismo tomar una radiografía de cráneo, por ejemplo, a un paciente que viene ambulatorio del policlínico que tomársela a un paciente que viene politraumatizado o a un paciente pediátrico que llegan muchos de esos casos de repente a las urgencias de los hospitales. Entonces eso es lo que vamos a ver al menos después, ¿cierto? De que terminemos la guía clínica, probablemente en la segunda o tercera semana de mayo, ¿ya? Obviamente siempre sale la pregunta de qué es la radiación. Ya asumo que la conocen, pero siempre es bueno estar recordando el concepto. Se pregunta bastante. He visto por ahí también en algunas páginas que van recordando un poco esta pregunta. Páginas de alumnos de acá de la Universidad de Concepción que sé que trabajan harto en como estos formatos de publicaciones, ¿cierto? De alguna información a través de infografía. Pero es bueno que vayan recordando el concepto siempre, ¿ya? Ya vimos, ¿cierto? El tubo de rayos, lo conocemos, ¿cierto? Ya lo han visto, lo vimos la semana anterior. Conocemos sus principales componentes, ¿cierto? El tubo propiamente tal, los limitadores de haz, el generador de alta tensión y la consola de control. Conocimos, ¿cierto?, el sistema de alta tensión, el diseño que tiene, ¿cierto?, la característica que este debe poseer, estas tres características, ¿cierto?, las tres partes principales, el de alta tensión, transformador de alta tensión, que nos va a generar, ¿cierto?, el kilovoltaje, en este caso de la técnica que nosotros queramos ocupar, el de baja tensión, el cual nos va a mantener, ¿cierto?, la incandescencia del filamento del cátodo durante el tiempo que dure la exposición, y finalmente el rectificador de corriente, ¿cierto?, que es básicamente que pueda mantener de manera continua, elevada y estable, ¿cierto?, la cantidad de energía que reciba nuestro tubo de rayos, ¿ya? Eso principalmente de este sistema de alta tensión. Obviamente este se divide, ¿cierto?, en estas zonas de alto y bajo voltaje, ¿ya? Principalmente la función va más asociada al alto voltaje para generar esta diferencia potencial perdón, que la señal de salida del transformador tenga el mismo valor en kilovoltaje que nosotros seleccionamos, ¿cierto?, en la consola, ¿ya? Esto después, ¿cierto? Quizá alguno de ustedes se quiera especializar en la parte como de protección radiológica o eventualmente en la venta, ¿cierto?, de los equipos radiológicos, que es una opción bastante viable, ¿cierto? Y la verdad las cosas muy llamativas. Y en estos casos, perdón, se van a dar cuenta que los equipos no solamente o tratan, ¿cierto?, de entregar la energía que uno asume
que se coloca, ¿cierto?, en las consolas de mando, pero la verdad de las cosas es que siempre hay alguna diferencia mínima o quizá un poco pasada, ¿cierto?, en cuanto a la cantidad de radiación que éste emite, ¿ya? Pero después también, seguramente ya algunos de ustedes que han conocido esta parte de radioterapia, donde también se trabaja con sistemas de generación de alta tensión, acá no pueden haber diferencias ni mínimas ni mayores, ¿cierto?, de la diferencia potencial que se aplica, ¿ya? Acá pueden existir estas diferencias, son despreciables, no afectan tanto, ¿cierto?, en este caso al paciente, ni tampoco a la técnica propiamente tal, pero al tratar con algo parecido, ¿cierto?, en radioterapia, pero donde se requiere aplicar con exactitud los valores de, en este caso de radiación, estos siempre van a estar bajo un control de calidad, ¿cierto? Y un control de, por decirlo así, de características, de forma que siempre se esté revisando los valores que estos entregan para de esta forma, ¿cierto?, regular las diferencias que puedan existir, ¿ya? Esa es otra área donde también se puede especializar un tecnólogo de la especialidad, ¿cierto?, de imagenología, en lo que es la física médica, lo cual la verdad de las cosas es como, por decirlo así, lo más alto que uno puede aspirar en cuanto a la parte académica. Eso es un magíster que también tiene un doctorado asociado. Por tanto, también se puede vislumbrar como una opción para ustedes, ¿ya? Pero todo eso, ¿cierto?, es un poco introductorio respecto a cómo nosotros podemos manejar un sistema de alta tensión, ¿ya? Que finalmente, ¿cierto?, es entregar esta diferencia potencial de forma que el kilovoltaje que nosotros seleccionamos sea muy parecido, muy similar al que se va a entregar, ¿ya? Vimos, ¿cierto?, los componentes principales, la carcasa protectora, la envoltura de vidrio, que obviamente esta va a ser el armatoste final del tubo de rayo, pero ya hablamos, ¿cierto?, un poco del cátodo, del filamento, copa de enfoque, y hoy día nos toca hablar un poco más sobre el ánodo, ¿ya? Vimos el cátodo, ¿cierto?, sus partes principales, el filamento, la copa de enfoque, el filamento, ¿cierto?, la parte más importante, y finalmente el corazón del tubo de rayos X, cuya función es emitir los electrones cuando éste se calienta, ¿ya? Y este se va a calentar, ¿cierto?, a raíz del manejo del transformador de baja tensión, que nos va a permitir mantener incandescente, ¿cierto?, el filamento del cátodo, ¿ya? Esa analogía siempre vayan haciéndola, siempre vayan recordándola, porque es muy importante que al menos la tengan bien clara en caso de que se las consulten, ¿cierto?, en alguna otra actividad, sobre todo en el examen de grado, ¿ya? Si la corriente que atraviesa el filamento, ¿cierto?, tiene una intensidad suficiente de 4 amperes o más, los electrones de la capa externa de los átomos del filamento van a entrar en ebullición y estos van a ser expulsados, ¿ya? Lo que se conoce finalmente como emisión termoiónica. La emisión termoiónica, perdón, es un fenómeno que no se describe tanto en el manejo, ¿cierto?, de la radiología convencional, pero que es muy importante aquí y en las otras técnicas que nosotros manejamos, ¿ya? Principalmente porque si no se supera, ¿cierto?, esta barrera, por decirlo así, límite de amperaje, ¿ya? Obviamente los electrones no van a poder dispararse hacia el ánodo y por tanto no se va a poder producir el fenómeno de radiación, ¿ya? De forma que es súper importante conocer desde qué límite, ¿cierto?, se puede producir este fenómeno y lo que esto provoca finalmente, ¿ya? Bueno, ahí. El filamento del cátodo, obviamente sabemos que no tenemos que confundir la corriente del filamento con la corriente del tubo. Ya vimos esto y esto está archi mencionado, ¿cierto? El sistema de alto y de bajo voltaje, que va a ser diferente finalmente el circuito eléctrico del filamento al del tubo, ¿ya? La corriente que se aplica al filamento es la que se mide en miliamperes, perdón, ¿ya? Y es la responsable finalmente de la cantidad de rayos X que va a emitir el tubo de radiación, ¿ya? Y ahí ya tenemos, ¿cierto? Manejamos los dos conceptos principales que uno siempre selecciona a la hora de tomar un examen, kilovoltaje y miliamper. Nos quedaría solamente determinar el tiempo de exposición con el cual ya tenemos los tres parámetros principales para nosotros adquirir una imagen, ¿cierto?, radiográfica, ¿ya? En algunos casos, y en la mayoría de los equipos en realidad, también se puede hacer la suma, por decirlo así, del miliamper con el tiempo, lo que se conoce, ¿cierto?, como el miliamper segundo, que finalmente involucra ambos términos porque, por decirlo de alguna forma,
se trabajan con la misma variable, ¿ya? Que vendría siendo la cantidad de rayos que yo voy a emitir en un determinado tiempo, ¿ya? Diferente, ¿cierto?, a la diferencia potencial que tengo que aplicar al tubo para generar finalmente em, este como flujo de electrones, ¿ya? Tenemos la copa de enfoque, ¿cierto?, que sabemos que actúa mediante una potente carga negativa que supera la repulsión que se establece entre los electrones, de forma que en su zona de actuación, ¿cierto?, va a condensar el haz de rayos, ¿cierto?, el haz de electrones, perdón, en un área pequeña del ánodo, que es lo que se ve, ¿cierto?, acá en la imagen, donde tenemos dos distintas formas, ¿cierto?, de aplicación de los tubos de rayos, una con un cátodo sin copa de enfoque, sin foco finalmente, donde obviamente los electrones salen disparados en todas direcciones, por lo cual varios de ellos también se pierden en zonas donde no van a impactar con un lugar, ¿cierto?, asociado al ánodo, claro. Pero si esto además tienen esta copa focalizadora o copa de enfoque, lo que van a hacer es generar una repulsión hacia el centro, ¿cierto?, del cátodo, de forma de poder disparar los electrones en una sola dirección y que esto, la mayoría, ¿cierto?, se aproveche en la zona, ¿cierto?, de impacto que tiene el ánodo, lo que se conoce, ¿cierto?, como blanco. Y es súper importante mencionar, ¿cierto?, que casi todos los tubos de radiación tienen al menos dos puntos focales. Un foco grande, ¿cierto?, y un foco pequeño, o lo que también se conoce como un foco fino y un foco grueso, ¿ya? Dependiendo de esto, obviamente, por razones obvias, el haz de electrones que emitamos desde el cátodo hacia el ánodo va a ser de una proporción, ¿cierto?, mayor o menor. Y esto nos va a traer un sinnúmero de ventajas o desventajas dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, ¿ya? Por ejemplo, para lograr un foco más pequeño se requiere un poco más de tiempo, por tanto la radiación va a ser un poco mayor que se va a administrar en una misma técnica que si ocupáramos foco grueso. Pero el foco grueso no nos permite generar imágenes con una resolución espacial tan buena. A estos niveles igual es bastante despreciable, pero hay exámenes que requieren, ¿cierto?, de una resolución espacial óptima, la mejor posible, que lamentablemente, ¿cierto?, el foco grueso no nos va a entregar de manera tan adecuada y se nota en la imagen, ¿ya? Esto sobre todo aplica para estructuras pequeñas, ¿ya? Cuando nosotros queramos evaluar alguna zona anatómica pequeña, y me refiero a pequeña por muy pequeña, entiéndase, no sé, los tejos de los pies, ¿cierto? Algún hueso de la cara pequeño, ¿cierto? Los huesos nasales, etcétera, ¿ya? O de repente estructuras patológicas que también puedan ser bien determinadas, ¿cierto? Con una buena resolución espacial, como por ejemplo los cálculos en la vesícula o en los riñones, y poder, ¿cierto?, seguirlo a través del recorrido que tienen los uréteres, por ejemplo, ¿ya? Ahí nosotros podemos encontrar distintas aplicaciones de cuándo ocupar un foco fino y cuándo ocupar un foco grueso. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Y vamos a pasar, ¿cierto?, al ánodo, ¿ya? El ánodo es lo que se considera, ¿cierto?, como el electrodo positivo del tubo de rayos, que está generalmente formado, ¿cierto?, por piezas de cobre y que se extiende desde uno de los extremos del tubo hacia el centro de este, ¿ya? Existen dos tipos de ánodo. La verdad, las cosas hoy en día son todos del segundo tipo, ¿cierto? Rotatorio, ¿ya? En este caso, el ánodo estacionario se ocupa en equipos que no requieren intensidad ni potencia muy elevada, ¿ya? Para estos casos se aplica principalmente, por ejemplo, en los equipos angiográficos, ¿ya? Estos que hacen o participan en los procedimientos de angiografía, donde se hace este tratamiento, ¿cierto? Finalmente, esta búsqueda, ¿cierto?, de trombo a nivel cardíaco, donde la técnica en realidad que se ocupa es bastante baja, ¿ya? No, estos tubos no alcanzan técnicas superiores a los 90, 100 kilovolts, solamente hasta 80, 90, ¿ya? Por lo que no requieren, ¿cierto?, un ánodo rotatorio, ¿ya? En cambio, estos últimos, ¿cierto?, van a ser capaces de producir rayos, haces de rayo X de mayor intensidad, pero además de eso en un tiempo breve, ¿ya? Obviamente vamos a explicar un poco cuál es la forma en que trabaja este ánodo rotatorio para generar estos rayos de alta intensidad en un tiempo bastante corto, pero es importante también decir que ambos tipos de ánodo
poseen, ¿cierto?, una estructura de soporte y un blanco. Y el blanco va a ser la parte más importante, ¿cierto?, del ánodo de un tubo de rayos, precisamente por lo que vamos a explicar a continuación, ¿ya? En la cara anterior del ánodo, que apunta directamente, ¿cierto?, hacia la copa de enfoque del cátodo, vamos a encontrarnos con una placa, ¿ya? Esta placa va a ser de cierto material, ¿ya? Que en particular, ¿cierto?, en los tubos de hoy en día, en los más modernos, ¿cierto?, es de un material que se conoce, ¿cierto?, como el tungsteno, que ahí dice, bueno, da una medida, ¿cierto?, de longitud, pero la verdad las cosas pueden ir variando. Van de 10 a 15 milímetros de lado por 3 milímetros de espesor, la cual se denomina blanco, ¿ya? Ojo que no todo el ánodo está diseñado con, en este caso, como la estructura del centro del ánodo, ¿ya? Estos, como les decía, ¿cierto? Son soportes que pueden ser de cobre, ¿cierto? Pero en la zona del blanco en particular, que es aquella que siempre va a apuntar directo a la copa de enfoque del cátodo, es donde cambia el material, ¿cierto?, de fabricación y se encuentra, ¿cierto?, esta placa de tungsteno, ¿ya? El área de impacto finalmente de los electrones en estos ánodos rotatorios va a ser una pista circular, ¿ya? Va a ser, bueno, tal cual lo menciona el nombre, una pista circular dentro del ánodo, porque obviamente al girar al ser rotatorio, el área que va a cubrir, si no fuera un anillo, ¿cierto? Si no fuera esta pista circular, solamente aprovecharíamos, ¿cierto?, las características de, en este caso, del material de la placa, del material del blanco, en aquellas zonas donde solamente pueda impactar el haz de electrones sobre esta placa, ¿ya? De forma que al ser una pista rotatoria, un anillo, ¿cierto?, durante todo el momento en que el cátodo esté disparando los electrones, estos van a llegar, ¿cierto?, a una zona donde se encuentra este material en particular, y nos van a poder entregar ciertos haces de radiación de manera bastante más útil, óptima y mejorada, ¿ya? Como dice ahí, va a presentar un área de blanco que no siempre va a ser la misma en cada instante, con lo que el calor, ¿cierto?, se disipa en un área mayor. ¿A qué se refiere esto? Que en los equipos más antiguos el blanco era estático, ¿ya? Porque el ánodo era estático. De forma que no se aprovechaba el resto del ánodo para generar el fenómeno de radiación. Y esto provocaba cierto calentamiento bastante importante de los tubos de radiación, ¿ya? Aún quedan equipos, espero que los puedan conocer, que la verdad de las cosas uno siempre menciona que se calienta el tubo de rayos, ¿ya? Tal cual como se calientan, por ejemplo, las ampolletas, ¿ya? Que después de usarlas cada cierto tiempo y durante mucho tiempo, si ustedes las tocan, estas van a estar muy, muy calientes, con el riesgo hasta incluso de poder quemarse. Y exactamente lo mismo pasa en este caso con el tubo de rayos, ¿ya? Es más, cuando ya alcanza su vida útil, lo que ocurre directamente es que al igual que como la ampolleta, uno habla y se refiere, ¿cierto?, al fenómeno como precisamente que se quemó el tubo de rayos, tal cual se quema una ampolleta, ¿ya? Entonces, finalmente, todos los avances que han habido en radiología convencional están dirigidos precisamente para mejorar una de estas características, ¿ya? El descubrimiento, por ejemplo, de los ánodos rotatorios generó un avance pero espectacular a nivel de la radiología convencional, precisamente porque se aprovechaba mejor la energía, los tubos se calentaban mucho menos, por lo que podían trabajar mucho más, ¿ya? Podían generar mucho más finalmente, hacer más exámenes, cada tiempo cada vez más corto, haciendo, ¿cierto?, todo tipo de exámenes eventualmente, ¿cierto? Como, no sé, o sea, los combos que uno le llama, ¿cierto? Cuando se suma mucha radiografía, y aún así el equipo seguir funcionando, ¿ya? Obviamente, gracias a estas características, nosotros también podemos mejorar en obtener mayor corriente del tubo y tiempos de exposición más cortos, porque al girar rápidamente, ¿cierto? Vamos a lograr conseguir la misma cantidad de radiación y la misma calidad de radiación en un tiempo mucho más corto, ¿ya? Esa es la relevancia tan crucial que en su momento entregó, ¿cierto?, el descubrimiento de los ánodos rotatorios. Ahora,
disco, ¿cierto? Finalmente podría ser de cobre, pero se prefiere también el molibdeno, pero su foco, ¿cierto? Este famoso foco distribuido en una pista circular va a ser de tungsteno, ¿ya? Ustedes ya saben, ¿cierto? Me parece que se les explica por qué precisamente el foco del ánodo es de tungsteno. Las características que tiene este material para hacer tan eficiente la producción de rayos X, ¿ya? Obviamente estos ánodos rotatorios nos permiten, ¿cierto?, una mayor carga de trabajo del tubo, donde además, junto con tener, ¿cierto?, estas copas de enfoque fino y grueso, también vamos a encontrar con dos pistas distintas para, en este caso, el foco del ánodo, el cual también se va a mencionar, ¿cierto?, como foco fino o foco grueso, que finalmente también van a ocupar, ¿cierto?, dos filamentos catódicos, ¿ya? Acá todo es por pares, ¿ya? Al menos los tubos más modernos, de forma que se puede aprovechar bastante bien, en este caso las de radiación, según las características que nosotros queramos obtener, ¿ya? Pero ojo, es muy común en los equipos nuevos, sobre todo en los muy nuevos, que algún foco eventualmente falle, ¿ya? Que no esté bien diseñado el sistema de giro, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? De la pista circular del ánodo, ya sea el de foco fino o el de foco grueso, por lo que obviamente se tiene que trabajar con la otra técnica, ¿ya? Esto, insisto, pasa mucho, demasiado, ¿ya? Siempre, casi la mayoría de los equipos hay un foco malo, o el foco fino principalmente, o el foco grueso, ¿ya? Y eso trae bastantes consecuencias en el sentido de que también se desgasta mucho el tubo, ¿ya? Si ocupamos mucho foco fino, sobre todo el foco fino, si el que no está siendo como tan castigado, eh, este genera un desgaste bastante mayor para el tubo, ¿cierto? Como tal, como armatoste completo, que si fuera solamente el foco grueso que se esté ocupando de manera continua, ¿ya? Pero generalmente por la cantidad de uso, ¿cierto? Que siempre se usa más el foco grueso, es siempre el foco fino el que queda después solo tratando de trabajar para eventualmente toda una zona hospitalaria, ¿ya? Y ahora vamos a hablar un poco, ¿cierto?, del blanco del ánodo, esta característica que tiene, porque finalmente es otra parte, otra área del conocimiento en radiología que nos otorga, ¿cierto?, trabajar de tan buena forma, obteniendo imágenes de tan alta calidad, ¿ya? Este descubrimiento obviamente también impulsó de manera insospechada, ¿cierto?, por decirlo de alguna forma, lo que abarcaba la radiología. Con esto también se logró mejorar las técnicas, aumentarlas y de esa forma generar mejores contrastes en la imagen, ¿ya? ¿Por qué? Porque el blanco del tungsteno, ¿cierto? Favorece y tiene estos famosos dos características como cruciales: el punto de fusión muy alto, a 3400 grados Celsius, que obviamente le va a permitir resistir el calor de forma extraordinaria al que esté sometido, ¿ya? O sea, para que en este caso el elemento tungsteno, ¿cierto?, pueda entrar en este fenómeno de fusión donde pueda empezar como a evaporarse, ¿cierto?, producto de la cantidad de energía que recibe, recién a los 3400 grados Celsius va a empezar, ¿cierto?, a dejar de resistir el calor al que se somete, o ceder al calor al que se somete. De forma que nunca se va a alcanzar esa temperatura, siempre mucho menor que eso, pero mientras más alto tenga el punto de fusión, obviamente nos va a servir de mejor forma para el uso en radiología convencional. Y la otra característica, ¿cierto?, es este número atómico alto, que va a lograr, ¿cierto?, que produzca radiación X de forma más eficiente que un material de número atómico menor, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto?, esta zona del blanco donde chocan los electrones se conoce también como foco fuente. Y este es el famoso foco fuente, ¿cierto?, que más nosotros podemos manejar, más incluso que el de la copa de enfoque, y que nosotros hablamos si se trata eventualmente del foco fino o foco grueso. Hay algo súper importante al respecto de mencionar, ¿cierto? Que el tamaño del foco tiene una influencia importante en la formación de la imagen, que fue precisamente lo que les mencioné un poco antes de esta diapositiva, que a menor tamaño del foco, ¿cierto?
va a existir una mejor definición o nitidez de la imagen, ¿ya? De donde los otros factores, ¿cierto?, no sufren ningún tipo de cambio. Sin embargo, y otra característica muy importante es que los focos grandes resisten mucho más calor que uno pequeño, ¿ya? El punto es que al usarse más, se desgasta más fácilmente que el foco fino, ¿ya? Pero aquí ya igual uno entra, ¿cierto? Cuando adquiere un equipo radiológico, ojalá contar, ¿cierto?, con la garantía que entrega la empresa que lo arma, que nunca son más allá de 6 8 años, máximo 10, precisamente porque al fallar uno de los focos, el otro foco se sobrecarga de trabajo y es muy probable que en muy poco tiempo ceda, ¿cierto?, a estas condiciones, dejando, en este caso, el servicio sin tomar exámenes, ¿ya? Lo cual les puede ser bastante grave, ¿ya? De forma como igual también menciona, ¿cierto? Resulta conveniente obtener un foco que proporcione un buen detalle en la imagen y además disipe efectivamente el calor, ¿ya? Estas finalmente son las dos características que se complementan con las anteriores, del número atómico alto, ¿cierto? Y del punto de fusión también muy alto, ¿ya? Es gracias a eso también se entrega, ¿cierto?, esta característica de, según el tamaño del foco, obtener un buen detalle de la imagen y sobre todo dispersar eficazmente el calor. Y acá es donde también vamos a encontrar un concepto, que este también es pregunta cerrada de examen de grado, que es el que se conoce, ¿cierto?, como el principio de foco lineal, ¿ya? La idea de este principio es hacer que el tamaño del foco parezca lo más pequeño posible. Ojalá un solo punto desde donde salen, ¿cierto?, toda la cantidad de rayos que se requieren en forma de abanico, ¿ya? Pero obviamente la idea es hacer este punto focal lo más pequeño posible desde la posición de la película. O sea, si yo la miro desde abajo, hacia arriba, ¿cierto?, el tubo de rayos, poder ver solamente un puntito que nos va a emitir toda la radiación, perdón, disponible, ¿ya? ¿Esto cómo se logra? En parte, ¿cierto? O que favorece a reducir el tamaño del foco, es el hecho de que, en este caso, los ánodos o la cara del blanco, ¿cierto?, esté orientada en un cierto ángulo, que puede ser de 15 a 20 grados, ¿cierto?, en relación al cátodo. Es decir, antes mencionábamos que siempre se miraban de frente el cátodo con el ánodo, pero la verdad es que siempre el ánodo está un poco más inclinado, precisamente para favorecer, ¿cierto?, el tamaño del foco, ¿ya? Hoy por hoy, ¿cierto?, esto varía y también se puede hacer variar, ¿ya? Cuando el foco rectangular, ¿cierto?, se observa desde abajo, tiene la apariencia siempre de un pequeño cuadrado, ¿ya? Ese es el foco efectivo. Finalmente, cuando uno como observador, ¿cierto?, si tuviera no sé, una radiografía de cráneo, uno nunca, y eso es lo fome del efecto, que nunca se logra de manera perfecta, uno siempre solamente observa un cuadrado desde donde se está emitiendo la radiación. Pero el problema es que el área efectiva que se ocupa del foco va a ser mucho más inferior a la que nosotros quisiéramos, ¿ya? Mucha se dispersa, ¿cierto?, dentro del tubo, se dispersa luego, ¿cierto?, con la misma condición del paciente. Pero esto que nosotros eventualmente podríamos tratar de manejar, la verdad las cosas es que es imposible, ¿ya? Cuesta mucho, no conozco equipos que tengan un foco completamente lineal, ¿cierto? Puntual también se denomina, para entregar un haz de radiación que al dispersarse eh, contenga la mayor cantidad de energía de radiación justo en el centro, ¿ya? Hoy por hoy no existe ese equipo perfecto, todos tienen como un delta remanente de radiación dispersa, que viene de hecho extrafocal, desde el mismo foco desde donde llega el haz de electrones. Por tanto, nunca la técnica es como, por decirlo así, 100% eficiente, ¿ya? Se pierde mucha energía, ¿ya? Y ahí como dato, ¿cierto? Cuanto más pequeño sea el ángulo del blanco, menor va a ser el objetivo. En este caso, el foco efectivo, perdón. La utilización de los rayos que emergen en el ángulo más pequeño, ¿ya? Mientras yo lo voy acortando, ¿cierto? Mejora finalmente la definición radiográfica, ¿ya? Al mismo tiempo, ¿cierto?, que aumenta la capacidad calórica del ánodo,
debido a que la corriente de electrones se extiende sobre una superficie un poco mayor, ¿ya? Aquí también la dirección del ángulo del ánodo nos va a entregar una mayor zona de impacto o menor zona de impacto según se requiera, ¿ya? Precisamente para lograr esto de la definición radiográfica. Y una cierta limitación práctica que se puede dar como uso, ¿cierto?, del principio del foco lineal, es lo que se conoce, ¿cierto?, como el efecto anódico o efecto de talón, ¿ya? Em, Esto va a depender, ¿cierto?, del ángulo en el que se emita, ¿cierto?, o que maneje el ánodo para entregar el haz de radiación, que si fuera demasiado pequeño, podría ocasionar una excesiva disminución de la intensidad de radiación en el extremo, ¿cierto?, anódico de las de rayos, ¿ya? Y esto es lo que se conoce, ¿cierto?, como efecto anódico. ¿Qué quiere decir? Que mientras menor sea el ángulo, ¿ya?, del ánodo respecto al cátodo, la energía, en este caso de radiación, va a ser siempre más fuerte, por decirlo así, va a haber más radiación hacia la zona del cátodo que hacia la zona del ánodo, ¿ya? Y este efecto nosotros podemos darle alguna aplicación práctica, ¿ya? Que creo que igual se la mencionan durante el año pasado, o al menos en práctica se mencionaba bastante, que tenía que ver con proyecciones de pie, del pie en realidad, más que de pie. Precisamente porque hay zonas del pie que son más densas de un lado y menos densas del otro, de forma que este efecto nos puede ayudar a mejorar la imagen, ¿ya? Siempre y cuando lo sepamos manejar bien, pero también considerando las características del tubo, ¿ya? Estos tubos que permiten hacer este cambio de foco, obviamente van a ser más útiles para exacerbar lo que se puede observar a través del efecto anódico, ¿ya? Y eso, chicos, principalmente, chicas, por el día de hoy, cortito, ¿cierto? Hablar del efecto, o sea, perdón, de las características del ánodo, para completar, ¿cierto? La parte de equipamiento, en este caso del tubo de rayos, que era finalmente lo que nos quedaba por ver por ahora, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Sé que estas clases son como bien fome, pero lo que viene ahora es un poco más entretenido en el sentido de que son ya cosas más prácticas. Cosas que espero que puedan igual como tratar de extrapolar de lo que no han podido ver lamentablemente en práctica, pero que les puede ayudar, ¿cierto?, al momento de desempeñarse como tecnólogo, ¿ya? Pero hay que pasar esto, al menos en las primeras clases, para recordarlo un poco. Por mi parte, al menos, no hay dudas, profe. Ok. Entonces les recuerdo, ¿cierto?, que la otra semana no tenemos clase por el receso. La semana siguiente no vamos a tener clases como tal, sino que se les va a entregar una guía y nos estaríamos viendo, ¿cierto?, de manera, en este caso, presencial o sincrónica, el 10 de mayo, ¿ya? Así es que aprovechen estos días, descansen el receso, prepárense para la siguiente semana y nos estaríamos viendo, ¿cierto?, el 10 de mayo, ¿ya? Eso sería al menos todo por hoy de mi parte. Bueno, nos vemos el 10 de mayo. Nos vemos entonces, que estén bien. Ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Que bien. Nos vemos. Gracias, chao, chao. Chao, profe, que Chao, esté bien. profe, que esté bien. Gracias, chao.